Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Buenas tardes, Mariela, buenas tardes a la población en general, muy buenas tardes nuevamente, estamos con nuestro programa Ñañope Ñandeñé. Mi nombre es Milena Rosy Martínez Valeroso, soy de la comunidad indígena de Campo Grande, un gusto nuevamente estar con ustedes, y bueno, espero que este programa sea de su agrado, ya que tenemos mucha información que brindar, muchas cosas que decirles, y juntamente conmigo la Burrucha Mariela, que es la responsable de género de la APG Zonal. Burrucha Mariela, ¿cómo está? Prenda su micrófono, Burrucha. Perdón, Karuma, Milena, Karuma, Burubicha, hermanas, hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes, nos escuchan por Radio Yacuiba. Bienvenidas a nuestro programa Ñañope Ñandeñé, ¿no? Una fecha más que estamos realizando el programa, ¿no? Donde tocamos temas específicos de nuestras comunidades, actividades que realizamos dentro de la organización también, ¿no? Espero que hoy sea un programa agradable para todos, ¿no? Y bueno, invitarles también a ustedes que nos puedan mandar sus mensajitos, ¿no? A través de mensajes de texto para que nosotros podamos leerlo también. Bueno, mi nombre es Mariela Melgar, yo soy la responsable de género de la zona Yacuiba. Muy buenas tardes a todos. Aquí empezamos nuestro programa Ñañope Ñandeñé. Bueno, como decía algunas informaciones, algunas ferias que fuimos a participar, ya les vamos a estar haciendo saber. Primero, para empezar nuestro programita, vamos a ir con un temita musical de una cantautora paraguaya, de Bianca Arqueda. Por favor, Yule. Esta canción se llama Enjumimi, que la escribí y va dedicada para mi mamá, que se titula Te quiero mucho, mamá. Espero que les guste y lo puedan disfrutar. Dice... Ampa kayamem koya Layas Tikahyam na senchiyas Lamimi Tishamin ho Ampakanas takshin khayanin Layas diuch partzitata Vela Uchti shinene Uchti tisha Min layas diuch iklai Kach lamimi Tisha min shta Layas di isho Ti khayishcha
לשקום חנפק לתמתי תשמשתי ימי יש לאיקה לאייש תיבט לאיס שאני בית לניבח שתיבני יתיים בית לאוך פטנטייש תשמש תצא חצחן תצא חצחן וכתצי שם מתליישתי אוכיכלי כך תמימי שם אינסטנט תליישתי איסקו תיכה ישכני. Muchas gracias. Bueno, qué bonito tema, ¿no? Realmente dedicado a la mamá, un tema ahí ya adelantándonos la previa para el 27 de mayo. Ya por favor no nos van a dar salteñitas ni Coca-Colita, por favor. Brucha Mariela, si podríamos empezar con la información que tenemos preparado para el día de hoy. Sí, muy buen tema musical, ¿no? Dedicado a la madre, ¿no? A ese ser maravilloso que bueno, día a día hay que hacerle sentir como la que es, ¿no? Una madre, una protectora, una cuidadora, ¿no? Entonces, yo creo que todos los días es nomás de dedicarle un tiempo a la mamá. Y nosotros también somos mamá y también necesitamos de que tal vez unos minutos nuestros hijos nos puedan dedicar a nosotros, tal vez un abrazo, un beso, ¿no? Y eso nos hace sentir bien, nos motiva para que nosotros podamos seguir trabajando, luchando, ¿no? Haciendo las cosas para nuestros hijos todos los días, ¿no? Bien, no hemos podido estar, creo, 2 programas ya por varios motivos, ¿no? Una de esas es las actividades que tenemos también planificado nosotros como organización, ¿no? Y bueno, también nuestro equipo técnico o la institución nos apoya. Igual creo que hemos estado cargados de actividades todas estas 2 semanas que pasó, ¿no? Entonces, por eso tal vez no hemos podido realizar el programa la anterior semana, ¿no? Porque teníamos muchas actividades y una de ellas fue la feria ambiental que teníamos en Yacuiba, ¿no? Por el hecho de que era una fecha bien importante para nosotras, para todos en realidad, pero que nosotras como tal vez defensoras ambientales hemos querido resaltar y ser partícipe de una feria ambiental por el Día Internacional del Agua, ¿no? Que fue el 22 se llevó adelante la feria, ¿no? Entonces, esta feria ha sido realizada por la Gobernación Regional, ¿no? Y CERNAP, ¿no? Sabemos que CERNAP es la institución que, bueno, maneja lo que son los parques, ¿no? En este caso en Yacuiba o en la región del Chaco, el Parque Aguaragüe, ¿no? Entonces, ellos han sido los impulsores para esta feria de medio ambiente, ¿no? Por el hecho de que era el Día Internacional del Agua, ¿no? Donde hemos sido invitadas, ¿no? Invitados como organización de la APG y también como las mujeres defensoras del medio ambiente, ¿no? Sabemos que desde ya varios años hacia atrás se ha venido formando este grupo o bueno, las mujeres realzando, ¿no? Lo que es
el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y tratando tal vez las diferentes situaciones, las problemáticas del cambio climático, ¿no? Entonces, somos defensoras de nuestro medio ambiente, de nuestros bosques, de nuestras aguas dulces, de nuestras fuentes, ¿no? Entonces, hemos participado de esta actividad que fue desarrollada en la plaza principal, ¿no? Donde hubo varias instituciones que han participado, ¿no? Está el caso de CERNAP, de la ABT, de EMAPIC, ¿no? De gobierno regional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Son instituciones que realmente trabajan, ¿no? En el tema del cuidado, del cambio climático, especialmente del agua en este caso, ¿no? Entonces, tenemos una entrevista ahí con la hermana Aquilina, también hemos tenido otra entrevista, pero a ver si sale, porque a veces nos juega, ¿no? A veces tenemos problemas técnicos. Entonces, vamos a escuchar la entrevista con la hermana Aquilina, quien están ahí en la plaza principal. Adelante, Julenka, si se puede dar la nota. ¿Se escucha o no? Creo que tenemos problemas técnicos, ¿no? Estamos viendo ahí también algunas imágenes de lo que fue la actividad de la feria sobre medio ambiente. ¿Se escucha el audio? Creo que estamos teniendo fallas técnicas, Burubicha, no se escucha el audio. Pero ahí teníamos una de las imágenes, ¿no? En la cual participamos en la Feria del Medio Ambiente, como decía la Burubicha. Realmente hubo afluencia de gente, hicimos también hacer con nuestra propuesta como defensoras ambientales, de la cual somos parte. Y bueno, ¿no? También llevamos algunas cartillas para que sepan nuestras necesidades de algunas de las comunidades por el tema del agua, respecto a la reforestación, porque había mucha erosión de suelo debido a la llovizna, a la lluvia que se tiene, ¿no? Dentro de nuestra región. Así es, así es. Bueno, esta feria también a nosotros nos ha servido para hacer conocer, ya hemos hecho conocer tal vez a algunas autoridades lo que es nuestra agenda, ¿no? Que ha sido trabajada con diversas mujeres, ¿no? Vale decir, con mujeres indígenas, con mujeres campesinas, con mujeres urbanas, ¿no? Y donde, bueno, la agenda desde nuestros territorios está conformado por 6 ejes, y uno de esos ejes es justamente la justicia ambiental con justicia de género, ¿no? Donde hacemos conocer las problemáticas, ¿no? Sobre la falta del acceso al agua, ¿no? Especialmente dentro del Chaco, ¿no? Entonces, como mujeres también en esta agenda hemos trabajado, ¿no? Las propuestas, ¿no? Las propuestas que se va a presentar o se ha presentado ya a algunas autoridades y donde se tiene, ¿no? Dentro de las propuestas tal vez programas, proyectos, tal vez también se tiene para elaborar diferentes normativas. Se pide que se elabore diferentes normativas, ¿no? Para el cuidado, ¿no? Y acceso al agua, porque sabemos que hay una ley y tenemos tenemos el derecho, ¿no? De acceder al agua gratuitamente, ¿no? Y bueno, una de las propuestas es esa, y lo que realmente interesa son los proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay el proyecto para el manejo adecuado de residuos sólidos que permitan capacitación y formación en reciclaje y aprovechamiento con
ganancias económicas para las comunidades, ¿no? Sabemos que bueno, en estos tiempos, bueno, el consumismo, ¿no?, nos está llevando a que se pueda aglomerar, ¿no?, mucha cantidad, digamos, de basuras, de plástico especialmente, ¿no? Es donde ahí tenemos esa propuesta de poder hacer el manejo y el uso adecuado, tal vez de reciclaje, tal vez con mujeres, con grupos de mujeres, ¿no? Y que también esto sea también como una fuente de ingresos económicos, ¿no? Así como ese proyecto, también tenemos programas y proyectos orientados a preservar y cuidar el medio ambiente en comunidades rurales, ¿no?, que tal vez generen turismo y actividades productivas alternativas en equilibrio con la naturaleza. También es otra de las propuestas, ¿no?, de nosotros como mujeres, ¿no? Sabemos que en las comunidades, o hay comunidades que tienen un fuerte, ¿no?, del tema turístico, ¿no? Nosotros planteábamos con una reunión con CERNAP, ¿no?, en el plan de manejo del agua Arahue, por ejemplo, ahí se toma en cuenta estos programas también, ¿no? Entonces, nosotros como comunidades indígenas somos parte de lo que es el Parque Agua Arahue. Algunas comunidades están dentro, ¿no?, de lo que es el Parque Agua Arahue, y también somos cuidadores, protectores de esa naturaleza, ¿no? Porque si no hubiera sido el pueblo indígena, no hubiera existido tal bosque, tal parque, digamos, ¿no? Entonces, somos esos protectores, esos cuidadores, pero ahora también se ve la posibilidad de que se abra, digamos, el tema turístico dentro de estas comunidades originarias, ¿no? Tal vez la comunidad de Aguairenda, por ejemplo, ¿no? Es un potencial turístico, ¿no?, donde tenemos ahí las huertas, tenemos un museo, tenemos las huellas ancestrales, ¿no?, que está ahí el sendero que sale al otro lado de Aguairendita, digamos, de la otra parte que es ya lo de Caraparí, ¿no? Se pasa el Cerro Agua Arahue, ¿no?, donde nuestros ancestros caminaban por ahí, ¿no? Entonces es un fuerte turístico, así como Timboy, ¿no?, las otras comunidades, tal vez Laguna Seca, todas las comunidades que están, ¿no?, a pie del Parque Agua Arahue, ¿no? Entonces, tal vez pedimos eso, o es una de las propuestas que se pide, ¿no?, para que tomen en cuenta las autoridades ahora que están tomando de nuevo la silla, ¿no?, dentro de nuestro municipio, de nuestra gobernación. También tenemos programas y proyectos de estudios para la formulación de políticas en torno a los efectos de la contaminación y el cambio climático en la vida de las mujeres, para establecer políticas de restauración de derechos despojados de las injusticias ambientales, ¿no? Eso también pedimos las mujeres. Pedimos también el control social, que vigile el cumplimiento en la normativa de la tala indiscriminada de árboles y protección de medio ambiente, ¿no? Sabemos que hay mucha gente, ¿no?, que, bueno, no tiene conciencia, ¿no?, tal vez más piensa en su bolsillo o en lo que va a ser beneficioso para él, y no así para resarcir, digamos, los daños que se hace dentro de un territorio, ¿no? Por ejemplo, el chaqueo, la tala indiscriminada, ¿no? Entonces, siempre, digamos, si la tierra nos da algo, y nosotros, ¿qué cosas le estamos devolviendo, ¿no? Le saqueamos y le saqueamos, pero no le devolvemos nada a cambio, ¿no? Entonces, eso creo que tenemos que tener conciencia, si la tierra nos da los productos y todo, pero nosotros también tenemos que devolverlo, ¿no? Así cuidarlo, o tal vez hacer reforestación. También en estos tiempos se ha vivido lo que es los incendios forestales, ¿no? Y no tenemos a veces el cuidado necesario y botamos nomás a veces las colillas de cigarro, o quemamos la basura y viene un viento y luego se produce, digamos, lo que son los incendios, ¿no? Ha habido varios lugares del Parque Agua Arahue que bueno, el año pasado
hemos sufrido, ¿no? La conquista, ¿no? Entonces es necesario también de concientizar o de que haya políticas, ¿no? Que salgan, digamos, desde las autoridades nacionales, municipales, ¿no? Para que podamos cuidar todos. También otra de las propuestas es la implementación de sistemas de agua potable para el consumo humano. Sabemos que el agua potable de la mayoría de las comunidades, se puede decir que de todas, no tomamos agua potable, ¿no? No es un agua tratada, no es un agua de calidad que tomamos, digamos, no se ha hecho ningún estudio, bueno, se ha hecho estudios para ver, digamos, la calidad de agua, y en la mayoría de las comunidades se toma agua contaminada, ¿no? Se toma agua contaminada de heces de animales, ¿no? Porque son, el agua baja por gravedad, ¿no? Entonces, no se hace un tratado del agua para que pueda consumir, ¿no? En nuestras comunidades. Entonces ese es un gran problema para todos en general, especialmente para los niños, ¿no? Que consumen el agua. Tenemos siempre los casos de enfermedades, las infecciones y todo eso, ¿no? Entonces, eso también se pide dentro de las propuestas. También otra de las propuestas es implementación tal vez de los cisternas de cosecha de agua. Igual es un tema muy sonado en nosotras las mujeres, ¿no? Por el hecho de que en algunas comunidades no tenemos el acceso al agua, ni por cañería, ni por gravedad, ni pozos profundos, ni nada, digamos. Entonces hay comunidades que todavía se pagan sus cisternas de agua para que llegue hasta sus hogares, ¿no? Entonces, una de las alternativas para paliar esta necesidad es la construcción de escales, ¿no? De cisternas de cosechas de agua de lluvia. Entonces, eso también se propone, ¿no? A las autoridades para que puedan poner en su presupuesto, en su POA, ¿no? Un monto para que se pueda construir estos cisternas y que en el momento de sequía, ¿no? En todo el lapso, en la temporada de sequía, no podamos guardar el agua ahí para consumirlo luego, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propuestas que están aquí escritas en nuestra agenda de las mujeres, ¿no? Eso habíamos hecho conocer a la población ahí en esta feria del medio ambiente, ¿no? Por el Día Internacional del Agua, ¿no? Hemos hecho ver las necesidades, la falta de acceso a este líquido elemento, ¿no? Que es para la vida, especialmente de las mujeres, que somos las que más sufrimos, ¿no? En el cuidado y todo, para todo se ocupa, ¿no? Este líquido elemento. También habíamos hecho conocer algunos materiales que se ha trabajado, ¿no? En diferentes sesiones, en diferentes talleres con las mujeres, ¿no? Claro, y todo esto gracias a las instituciones de apoyo como es el CINCAP. También se ha hecho algunos estudios, ¿no? Estudios sobre el acceso al agua, ¿no? Y la calidad del agua que se toma, de a dónde, de qué fuente, ¿no? Se ha hecho un librito ahí que es una investigación, ¿no? Donde se llama Mujeres y Agua, Relación de Vida, Lucha y Resistencia en el Chaco Tarijeño, ¿no? Donde hay estadísticas incluso, ¿no? Donde ahí se verifica, ¿no? Lo que, bueno, qué tanto de mujeres somos, si tomamos agua de río, de quebradas, de pozos, de lagunas incluso, ¿no? Entonces, se ha demostrado, ¿no? Con estadísticas, todo esto para que las autoridades nos puedan atender, ¿no? Para que, bueno, el agua es un derecho y tenemos que hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Y también nosotros somos humanos, ¿no? Y debemos tener la igualdad, ¿no? Para todos en la cuestión del agua. Entonces, Milena, tal vez si quiere aumentar algo, decir algo sobre esta feria que se ha llevado adelante.
Bueno, sí, realmente, Ulricha, estaba escuchando atentamente la información que usted estaba transmitiendo. Y bueno, como ustedes decían, ¿no? En esa feria tuvimos la oportunidad de informar a la población que se nos acercaba acerca de nuestras pequeñas demandas que tenemos como APG y como defensoras del medio ambiente, porque realmente, como usted indica, hay comunidades que necesitan especialmente el agua, ¿no? El agua potable y bueno, la reforestación ahora que ha venido con la quema del Parque Aguarao el año pasado y bueno, la erosión de los suelos por la mucha agua, también el cambio climático que le está pasando en estos tiempos, está haciendo desastre dentro de nuestra tierra, ¿no? Y también para la producción. Eh, realmente es algo, es algo que necesitamos en nuestra comunidad, de nuevos asentamientos de TCO como ser Poema, Campo Verde, lo que viene a ser el cosechamiento de agua de lluvia, ¿no? Los escales, como lo llaman, como lo llamamos. Eh, no sé, ese día, el día de la feria, también pudimos compartir alguna información con la Defensoría del Pueblo, también con algunos del CERNAP, y realmente estamos muy agradecidos por el apoyo y la información que nos daban ese día, ¿no? Eso sería Uruiche, Mariela. ¿Tiene algo más que Tal decir vez para que con el segundo sí, temita? sí, yo tengo aquí algo que decir también respecto a esta investigación que se ha hecho, porque esto es casi actual. Esta investigación se ha hecho del 2018 al 2020, ¿no? Entonces, estamos nomás por ahí, estamos en 2021 y este material recién salió. Entonces, por ejemplo, hay aquí varias conclusiones, tal vez es bueno de hacer saber a la población algunas conclusiones que sacaron de esta investigación que bueno, sería bueno de que sepan, ¿no? Lo que pasa, digamos, en relación al acceso al agua. Dice, el 89% de las mujeres participantes de este estudio de aproximación investigativa sostienen que el agua que consumen es agua de algún afluente, vale decir río, quebrada, vertiente, que no tiene ningún tratamiento de potabilización para su consumo humano, reflejando en este sentido la precarización del acceso al agua que afecta directamente a las mujeres y su familia, ante todo en comunidades campesinas e indígenas que integran la región del Gran Chaco tarijeño, ¿no? Es una de las conclusiones que se saca de esta investigación. También hay otra con relación a la participación de las mujeres y sus organizaciones en los procesos de gestión del agua en sus comunidades a través de comités comunales de agua, se evidencia una muy baja participación, encontrándose los hombres, dirigentes, representantes y esposos, generalmente en estos espacios. Y en la resolución de conflictos de acceso y uso al agua, la situación es familiar, dice. El otro es con relación a las instancias que han impulsado proyectos para mejorar las condiciones de acceso al agua en las comunidades indígenas y campesinas. El 40% de las participantes señala que ninguna instancia pública o privada realiza esta actividad. Y el 60% que indica que si ha conocido acciones de algunas instancias para atender la problemática del agua. Solo el 6% afirma con certeza que esas acciones se han cumplido satisfactoriamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que se demuestra es que, bueno, son pocas las instancias, ¿no? Tal vez gubernamentales que hacen, ¿no? Este seguimiento o que dan solución a los problemas que tenemos con acceso al agua, ¿no? Respecto a la valoración de la participación de las mujeres en procesos de gestión del agua, el 50% indicó que perciben que su voz y palabra no influyen en los
tomadores de decisión, seguido del 33% que indicó algunas veces y solo el 13% afirmó que siempre logran influir en autoridades de manera general. Llama la atención la percepción mayoritaria que indica que no influyen o sienten que influyen algunas veces, lo cual está en concordancia con el nivel en que sus demandas son consideradas, ¿no? Entonces, como que no nos hacen caso a las mujeres casi. Y eso que las mujeres son las que sí o sí tenemos que pelear, hay que luchar, ¿no? Con las condiciones que se da dentro del hogar. Y justamente con esto, la falta de acceso al agua, ¿no? Son investigaciones que se ha hecho recientemente y que, bueno, dicen, pues, ¿no? Hablan aquí, son experiencias de las mujeres, ¿no? Entonces, eso tal vez para conocimiento de algunos, tenemos el material, tal vez luego en otro programa le podemos difundir más a detalle, ¿no? O tal vez traer más materiales para repartir tal vez en algunas comunidades, ¿no? Es necesario conocer, socializar estos materiales trabajados por las mujeres. Eso en cuanto a lo que fue el Día Internacional del Agua. Tal vez podamos ir a un tema musical y luego continuamos con nuestro programa Ñaño Peñante. Un ratito antes del tema, algo de novedoso en la feria. Me estaba olvidando hacerle publicidad a la Brucha Pereira, que estaba de novedoso con la medicina tradicional ahí en la feria. No, Brucha Mariela estaba con la insulina, varios preguntaban, hizo algún pequeño negocito también por ahí, pero bueno, son centavos que van para ella, para su ayuda. Ella es la Brucha de la Grampa, ella también es una de las aracuaías y de las defensoras. Realmente una mujer con mucha trayectoria dentro de nuestra organización. Y bueno, ahora que está con la medicina tradicional, si alguien la quiere buscar, ella está en la entrada de la Grampa, ahí frente a la Virgencita, si no me equivoco, no Brucha. Y ella estaba con algunos remedios tradicionales, con el tema de la insulina era, ¿y cuál era la otra? Brucha, habían dos, uno también para fricción de reumatismo, también tenía. Moringa. Moringa. Si la quieren buscar, ella es de la Grampa, la entrada frente a la Virgencita, ella trabaja con pura medicina tradicional, es una de las aracuaías de nosotros y orgullosa por la trayectoria orgánica que ella tiene. Ahora sí vamos a un temita musical de la interpretación de Mixteca por la soprano Patricia Trojano, Granada. Aquí Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo
que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Yo cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito para festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. Hawate siwanshike hawate digleki shir diskinga kaji ser hewe konke. Bueno, realmente un tema muy, muy interesante, ¿no? Realmente esa frase donde dice yo peleo con palas contra las máquinas, volver, ¿no? Realmente es lo que está pasando ahora en la actualidad. Hay enfrentamiento entre lo ancestral y lo tecnológico en la actualidad. Como dice el tema, yo vivo más con el tema anterior, digamos, con los años anteriores, ya que ahí se respetaba nuestra naturaleza, vivíamos armónicamente y espiritualmente con relación a nuestra naturaleza, pero ahora con el cambio climático estamos provocando más desastres naturales, sequía y mucha agua. Realmente ahora ya no se sabe ni cuándo llueve ni cuándo hace calor. Y eso afecta, ¿no?, a nuestra producción, a nuestros hermanos que todos los años tratan de producir nuestro producto y sacarlo a la venta, ya que para ellos también genera un ingreso económico, el cual les ayuda a su calidad de vida, ¿no? Burubicha Mariela. Así es, Milena. Bueno, los temas hoy bueno, van en relación al cuidado más que todo de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza, ¿no? Y como pueblos indígenas impulsamos, ¿no?, hacia ellos, motivamos también a nuestros hermanos, a nuestras comunidades, a nuestras mujeres, que podamos cuidar nuestro medio ambiente, ¿no?, nuestra tierra, nuestro territorio,
porque si no, bueno, esa va a ser la herencia para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, ¿no? Si no lo cuidamos ahora, entonces ellos de qué van a disfrutar, de qué van a vivir, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? de impulsar, de motivar a toda la ciudadanía, ¿no? Que podamos hacer uso, pero uso racional, ¿no? De nuestra naturaleza, de nuestros recursos que hay dentro de ello, ¿no? Entonces, bueno, también aquí en nuestro segundo bloque quisiéramos hablar también de los derechos y de, más que todo, de la lucha contra la violencia, ¿no? Que sufrimos todos los seres humanos, especialmente, pero las mujeres, ¿no? Entonces, tal vez en este segundo bloque, un poco también para informar, ¿no? De que se ha participado igual de un pequeño evento que ha sido tal vez impulsado por SINCAF, por la justicia plural, el proyecto que teníamos, ¿no? Que se sigue desarrollando, estamos culminando, donde SINCAF y en coordinación con la Red de Lucha contra la Violencia, ¿no? Han sido partícipes o han hecho, han elaborado los muros, ¿no? Dentro de lo que es nuestra ciudad de Yacuiba, en lugares específicos, ¿no? Se ha hecho el pintado, ¿no? de 2 muros donde, bueno, es para impulsar o promoviendo también el acceso o para que no se dé, ¿no? la violencia, ¿no? Entonces, desde ahí se ha impulsado, se ha hecho los muros y eso ha sido inaugurado el día de ayer, ¿no? Con diferentes autoridades invitadas, donde también fuimos partícipes de eso, ¿no? También se va a hacer con el pueblo guaraní, los murales. Ya estamos viendo lugares específicos donde se pueda hacer estos pintados, ¿no? Y desde esos murales también promovemos, ¿no? A la no violencia, más que todo en las mujeres. Adelante, tenemos algunas entrevistas ahí con la señora Elsa Llano, quien es la representante de la Red de Lucha contra la Violencia. Adelante, Yulenka, con... Por cierto, tener acá la presencia de nuestra directora del SINCAP, que es una ONG que siempre nos ha apoyado de muchos años. Como MUPUD hemos tenido el apoyo desde el 2000 y creo que hasta ahora nosotros seguimos respaldadas por esta institución, que es la única que realmente nos apoya económicamente para las diferentes actividades que tenemos. Esto es importante para nosotros este día, que nuestros sueños que siempre teníamos como red se están haciendo realidad, porque vamos entregando estos murales con la finalidad de prevenir la violencia y un lugar muy visitado por la gente, por cierto, y es por eso que nosotros de alguna manera ya lo estamos haciendo esta entrega para que la gente pueda venir a ver y también a visitar esta plaza. ¿El significado de estos murales? El significado justamente es que somos mujeres diversas, como verán, somos mujeres del campo, mujeres de la ciudad, mujeres de la PG, que todas tenemos los mismos derechos y que todas debemos ser respetadas. Entonces, eso es, estas manos significan de que todos estamos presentes y que todos estamos, como dice, exigiendo el respeto que se debe y también exigiendo justicia, significa las manos. Todavía no se han terminado quizás con los otros mensajes que tienen que ir ahí, pero bueno, ahí están. Lo importante es que contamos con la presencia de todo este equipo que viene del SINCAP y con el apoyo también que posteriormente nos van a seguir dando. Estamos en campaña con el tema de la justicia plural, que esto va a tardar esta campaña hasta el 20 por lo menos de abril y vamos a continuar terminar con un encuentro de mujeres diversas para poder concluir este trabajo. ¿Qué significa esto de la campaña de justicia plural? Justamente la justicia plural es de mujeres diversas, de todo sector. Como decimos, no interesa religión, somos mujeres de todos los sectores que
podamos tener en este Chaco. Mujeres APG, Guaraní, Guaynayé, mujeres campesinas, mujeres del norte que vienen también, que están involucradas, y eso significa la justicia plural, que necesitamos que la justicia vea de cerca los problemas de violencia y puedan apoyar más que todo, que hoy por hoy estamos viviendo muchos casos de violencia, como también ustedes saben los casos que se han dado anónimos de una universitaria, y bueno, eso también andamos en la investigación de ver cómo vamos a llegar a la víctima, ¿no? Gracias. También está la responsable del CINCAP para poder también hablar con ella. Claro, de Tarija, vamos a preguntarle su nombre primeramente. La responsable del CINCAP De la señora Rosario Ricalde, para poder buenos días. En relación también al apoyo que brindan a la red de lucha contra buenos días, mi nombre es Rosario Ricalde y yo estoy trabajando como directora del CINCAT. Nuestra institución ejecuta un proyecto que se llama Acceso a la Justicia Plural en Clave de Género con Fundación Construir y el financiamiento de la Unión Europea. En el marco de este proyecto, nuestro rol es fortalecer a las redes de organizaciones de mujeres de sociedad civil que trabajan para contribuir a garantizar el derecho a vivir libres de violencia. En Yacuiba se destaca esta red, la red de lucha contra la violencia, y junto a ella se está haciendo esta campaña. Son 20 días de activismo que lo que buscan es sensibilizar a la población sobre la violencia que están sufriendo las mujeres. Se agudiza en un contexto de pandemia, y lo que se busca es que la población contribuya, tanto de los pueblos indígenas, campesinos y urbanos, a que ambas jurisdicciones, la indígena y la ordinaria, coordinen y ambas garanticen el artículo 15 de la Constitución, que se cumpla y se proteja a las mujeres del derecho de vivir libres de violencia, porque la Constitución eso dice en el artículo 15, ¿no? Que se debe garantizar a las mujeres el vivir libres de violencia, y esto lo destaca especialmente a las mujeres porque son ellas las que más hechos de violencia están sufriendo. Esta campaña lo que busca es informar a la población que en Bolivia existe una justicia plural y que esa justicia plural debe implementarse con la voluntad política de las autoridades, tanto de la jurisdicción ordinaria como indígena originaria, y garantizar los derechos de las mujeres que están sufriendo violencia. Estadísticamente, ¿conocen los datos que se manejan dentro del departamento o la región del Chaco? En los casos de denuncias de violencia, en este momento no tengo los datos. Yo podría decirles que durante la pandemia se ha agudizado la denuncia y estamos muy preocupadas porque no solo es la violencia contra las mujeres, sino también contra las niñas. Dado a la cuarentena rígida, esta situación se ha agudizado en las familias. ¿De qué manera se va a capacitar y se va a sociabilizar en el campo a la mujer campesina? Se ha formado a promotoras con el conocimiento de la ley de deslinde jurisdiccional y de la Constitución y la ley 348, a fin de que ellas cumplan un rol de prevención, socializando la norma y sensibilizando a la población. Vamos también las declaraciones de la teniente de lucha contra la violencia. Teniente, buen día. Muy buenos días. Estamos aquí como Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, como Policía Boliviana, apoyando lo que son todas las actividades de la red de lucha contra la violencia, donde nosotros también somos parte, ¿no? Como institución. Estamos aquí justamente también para ver el tema de lo que es la capacitación para los pueblos indígenas originarios campesinos, para las mujeres de esos lugares, para que sepan también lo que es el trabajo en lo que es la justicia ordinaria, ¿no? Y también coordinando con lo que son la APG, coordinando también con los capitanes grandes de las comunidades, brindando capacitación para las mujeres también de todas las comunidades indígenas originarias. Estadísticamente, teniente, ¿cómo maneja todo esto? Bueno, como bien yo lo decía el anterior lunes, ¿no? Los hechos más que todo que se están presentando son de agresiones sexuales a nuestros menores de edad en nuestro municipio, tanto área urbana como área rural, ¿no? Son sorprendentes, seguimos sumando esos casos, pese a todas las campañas de prevención que se están realizando. Hemos visitado igual las comunidades, los sotos, Tembipe, hemos estado también por ahí, donde a nosotros nos piden que vayamos, nosotros acudimos, no importa la distancia, ¿no? Vamos a seguir realizando lo que son campañas de preventiva y también coordinando con lo que es la red de lucha contra la violencia. Es importante que varias instituciones nos reunamos con el único fin de poder evitar ya lo que es la violencia en el hogar y la agresión sexual a nuestros niños. Ahora, si bien ustedes hacen su trabajo, ¿cómo es el trabajo de los operadores de justicia? ¿Hay sanciones que se dan?
Claro, ya tenemos varios casos ya con sentencia, no nos olvidemos que un proceso penal dura aproximadamente 3 años. Están en etapa ya de algunos casos de juicio. Hemos tenido también, aprendido la anterior semana por abusos sexuales, el juez ha determinado detención preventiva en el penal también por abuso sexual a sus 2 hijas. Se está haciendo justicia tanto por violencia física, por violencia psicológica. Los agresores, cuando tienen un comportamiento bastante agresivo con las víctimas, han sido llevados al penal de Palmar con detención preventiva, ¿no? Eso es lo que ha dispuesto el juez, el ministerio. Trabajamos coordinadamente con el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el juzgado. Ahora la familia, el comportamiento. Bien, ahí escuchábamos las diferentes notas, ¿no?, que han sido tomadas de este evento, de, bueno, esta inauguración de este dos murales, ¿no?, de la campaña esta, ¿no?, que se ha abierto aquí en Yacuiba. Yacuiba se mueve por la justicia plural, impulsado por la institución de SINCAP, ¿no?, que viene promoviendo el acceso a la justicia plural en clave de género, ¿no? Ha sido muy linda la actividad. También escuchábamos ahí a la representante de la red de lucha contra la violencia, doña Elcita Llanos, que ella siempre está ahí activa, ¿no?, con las mujeres, con las diferentes organizaciones sociales, de la cual también nosotros estamos apoyando, ¿no?, ahí a la red de lucha contra la violencia. También escuchábamos ahí a la licenciada Rosario Ricaldi, ¿no?, quien es la responsable de SINCAP, ¿no?, que está promoviendo desde SINCAP, ¿no?, esta campaña. También a la teniente Rojas, que está ahí activa, siempre alerta, ¿no? Un saludo cordial para ella. Estamos trabajando coordinadamente. Sí, es una persona desprendida, ¿no? Está al momento cuando uno así lo requiere, ¿no? Yo personalmente, las veces que la he llamado para cualquier situación que se da en las comunidades, ella está ahí al momento y bueno, moviliza su equipo para llegar hasta el lugar, ¿no? De acuerdo a la urgencia que se tiene, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un trabajo bueno que hace la teniente Rojas. Y de esas personas, de esas autoridades se requiere, ¿no?, en nuestro municipio, que estén ahí al momento cuando ocurre, o también para la prevención más que todo, porque nosotros tenemos que prevenir, ¿no?, antes que lamentar, como dice el dicho. Entonces, para ellos vaya el saludo cordial. Estaremos siempre coordinando, trabajando de la mano, ¿no?, con las diferentes instancias, también el defensor del pueblo que nos ha acompañado también ese día, y que es también una persona desprendida, ¿no?, que está presto ahí para las atenciones, ¿no?, desde cualquier organización, ¿no?, especialmente de las organizaciones o de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Tal vez Milena, algo al respecto, tal vez de lo que comentaba ahí la teniente Rojas, ¿no?, en casos de violencia y todo eso. Bueno, Uruicha realmente es un tema muy delicado, el tema de la violencia, ¿no? Y qué mejor que nuestras instituciones hagan un trabajo coordinado relacionado a la lucha en contra de esto. Y como decía, ¿no?, el CINCAP nos va a dar armas mediante la red de lucha contra la violencia, doña Elsa Llano, y bueno, nuestras promotoras que también han sido ya capacitadas para llegar a cada una de las comunidades. En cada comunidad tenemos una promotora en la cual se ha capacitado también para ser la vigilante de nosotras, ¿no? Ahí, en realidad, la de usted, porque mediante usted también se hace el contacto con la teniente. Realmente agradecer este año. Yo veo que ha habido más apoyo por parte de la LCB. Agradecer, ¿no?, a la teniente, que a una llamada o a un contacto, un mensaje, ella ya se está preocupando
y llevando alguna solución a nuestra comunidad. El SINCAP nos da las armas, nosotras somos las quienes tenemos que saber cómo utilizarlas, y qué mejor que nuestras mujeres se capaciten más para que ya no haya, ¿no?, esa transgresión a sus derechos, y cuidar a nuestra familia de los agresores en este caso, ¿no? Porque tampoco hay que poner un tabú una vez nuestro ojo y decir que solamente las mujeres somos las agredidas. Muchas veces hay hombres agredidos que por vergüenza no dicen nada, ¿no? Y bueno, los derechos son equitativos y para todos. No sé, Manuela, ya ir cerrando nuestro programa, mandar un saludo especial a todas las comunidades, especialmente a, no sé, ahí una persona que me pidió un saludo al ingeniero Antonio Choquevilca de la comunidad de la sección de Carapaí. Un saludo de parte de nuestro programa Ñaño Peñandeñé, y a todas las personas que nos apoyan y nos escuchan, ¿no? No sé, Bruchel, algo más que quiera decir para ir cerrando nuestro programa. Así es, Milena, ¿no? Todo el trabajo que se hace, yo creo que es en bien de nuestra población, en bien de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros ancianos, ¿no?, que están dentro de las comunidades. Yo solamente pedirles, ¿no?, a las promotoras de las diferentes comunidades, a los capitanes, al directorio mismo, ¿no?, que sean parte de esta campaña, de esta lucha contra la violencia, ¿no?, de esta lucha contra, tal vez para hacer respetar nuestros derechos, ¿no?, especialmente la violencia que se sufre, ¿no?, a veces sin darnos cuenta, nosotros estamos, ¿no?, violentando tal vez algunos derechos de nuestros hijos, de nosotras mismos, ¿no?, como a veces estamos acostumbrados ya a eso y no nos damos cuenta, ¿no?, cuando sufrimos violencia, ¿no? Entonces yo pediría, ¿no?, a todas las autoridades comunales, a las promotoras más que todo, que se han capacitado y que se siguen capacitando, ¿no?, que podamos unir las fuerzas, unir nuestras voces, ¿no?, para que podamos cuidarnos nosotras mismas y cuidar de los demás, ¿no? Está pasando muchas cosas en las comunidades, ¿no? Si bien estamos alertas ahí, estamos trabajando, nos estamos formando, capacitando, pero también hay bastantes casos, ¿no?, que tal vez se van descubriendo o van pasando, ¿no?, dentro de las comunidades, ¿no? Y eso preocupa bastante, ¿no?, a nosotros como mujeres, ¿no? Entonces, hagan conciencia, ¿no?, mujeres, niños, papás, a los padres especialmente, ¿no? Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, todos somos familia en la comunidad y por lo tanto debemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Para que no se dé este tipo de violencia. Hay diferentes tipos de violencia que se está dando, ¿no? Tal vez hay mucha influencia del tema de bebidas alcohólicas, tal vez, bueno, mucho hace también la tecnología, ¿no? Muchos aspectos influyen, ¿no?, para que se dé este tipo de violencia, ¿no? Entonces, tener mucho cuidados, tal vez practicar más los valores en la casa, en la familia, ¿no?, el respeto mutuo que se debe tener, ¿no?, el amor al prójimo, la solidaridad, todos esos valores, ¿no?, que día a día se va perdiendo en la familia, y es por eso también que se da la violencia dentro de la casa, de la familia, de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, el mejor consejo que se debe dar, ¿no?, desde aquí, desde nosotros, desde las autoridades, desde nuestros aracuaillas, ¿no?, desde las mamás en las casas para los niños, ¿no?, desde los profesores, ¿no? Entonces, nosotros siempre impulsando, vamos a estar ahí apoyando a cada una
de nuestros hermanos, ¿no? Y también a las instituciones como SINCAP, es uno de ellos que promueve, ¿no? Promueve el acceso a la justicia en clave de género, más que todo, ¿no? Y gracias a las financieras también de afuera, ¿no? Que ponen el recursito para que se podamos movilizar, porque también sin recursos económicos no se puede hacer un trabajo, ¿no? No se puede trasladarse, no se puede ir a orientar tal vez, ¿no? Porque muchas veces dentro de las instituciones municipales o regionales no hay presupuesto, ¿no? Entonces, ese consejo para todos los hermanos, hermanas, llegamos al final de nuestro programa Ñañope Ñandeñé, ¿no? Para ustedes, bueno, le hablamos nosotros aquí como Burubicha, como personas, hermanos, ¿no? De la misma cultura, Mariela Melgar y Milena Martínez. No será hasta la próxima, hasta el próximo programa. Muy buenas tardes. Ayema, Milena. Nos vemos a la próxima. Luego, Luisa, Yule, espero, muchísimas gracias a todas las comunidades. Antes que me olvide, hicimos publicidad para los productos naturales, también la artesanía, allá en la curva del INTI, tenemos a un buen artesano que están ahí expuestas todas sus artesanías todos los días. Por favor, a las personas que necesiten algunos platos, bañeras, hechitos de madera, hechos con amor, de un aracuaía artesano en madera, ahí en San Francisco del Inti, en la curva de San Francisco del Inti se pueden encontrar varios productos de calidad, haciendo con manos expertas. Familia Ibáñez. Familia, don Pablito Ibáñez, para que don Juancito Ibáñez, ya me estoy confundiendo, para que lo busquen ahí. Realmente, un saludo aquí para mis amigas que hoy día me estaban cebando mate, aquí para Pamela y Romina, que me estaban tomando unos poritos en semejante frío, y a todas las comunidades indígenas, las 22 comunidades, desde el inicio, desde Timboy hasta La Pata al Alto, y a la Brucha Eva, que debe estar escuchando, a la Brucha Julián, y a toda la población en general. Hasta luego, Brucha Mariela, chao Yule, un orgullo trabajar contigo. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Ñandeñé. Tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos.